Se abre la sesión. Las actas de las sesiones 95 y 96. Las actas de las sesiones 95 y 96 quedan reglamentariamente aprobadas. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial. Comunicación del jefe de la bancada de diputados Frente Amplio Independiente, por la que informa que el diputado Jaime Sáenz reemplazará en esta sesión a la diputada Gael Llomas. Ordinario 1259 de la Ministra de Salud, mediante la cual, en cumplimiento de lo dispuesto en la glosa 16, asignada a partir del Ministerio de Salud la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2025, remite reporte de enero de 2025 acerca de todos los planes, políticas y acciones destinados a fortalecer la ciberseguridad. Oficio 12 del abogado secretario de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, por el que comunica que esa comisión acordó solicitar a esta comisión informar sobre el estado de avance del proyecto de ley sobre protección de los neuroderechos y la integridad mental y el desarrollo de la investigación y las neurotecnologías, y considerar dar celeridad a su tramitación. Esto a la cuenta, Presidenta. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Nadie? Ok. Nosotros no acostumbramos a hacer puntos varios. Yo estoy a la espera de que llegue el presidente que vino y no sé dónde está. Pero quiero aprovechar el momento para destacar dos cosas. Durante la semana estuve leyendo una noticia sobre la científica penquista Apolinaria García. Lo que estuve leyendo es, ella desarrolló un probiótico eh, de consumo oral capaz de combatir la bacteria Helicobacter pylori. Me pareció una noticia muy destacada y que yo creo que también esta comisión debe destacar, porque lo hemos mencionado en algunas oportunidades del gran talento que hay en nuestro país y muchas veces pasan inadvertidos. Eh, Personalmente he tenido que hacer el tratamiento de esa bacteria en dos oportunidades, por lo tanto sé lo que significa ese tratamiento que es muy invasivo. Por lo tanto, me gustaría poder tener y tomar contacto con esta científica e invitarla a la comisión para que nos pueda contar sobre este proyecto, sobre este nuevo probiótico y ver en el fondo cómo desde nuestro país podemos también apoyar eh, a estos desarrollos que finalmente muchas veces se van a otros lugares. Eh, Porque no solamente el tratamiento con antibióticos es fuerte para la salud de la persona, te deteriora de verdad, sino que también los costos asociados que muchas veces tiene eso. Por lo tanto, me gustaría tomar el acuerdo para invitarla y poder, ojalá en algún momento, tenerla en nuestra comisión. Diputada Palma, sobre el punto. Presidenta, agradezco la mención que usted hace. Bueno, desde luego doy el acuerdo. Presidenta, mire, ha de saber usted que yo tengo un proyecto, estaba sentado en la Comisión de Trabajo hace un año, espero que salga luego a la luz, que tiene que ver justamente con la prevención del cáncer, la detección oportuna del cáncer gástrico y del Helicobacter pylori, que es un predictor de riesgo que tiene hasta un 80% de correlación en un periodo de 10 años con la irrupción del cáncer gástrico, que es la principal causa de muerte por cáncer en Chile en hombres y la tercera en mujeres, si no me falla la estadística. Eh, y justamente el tratamiento de esta bacteria, que como usted bien dice, es con dos antimicrobianos por 14 días, de más altas dosis de omeprazol y otras cosas, es un tratamiento costoso y complejo. Y a mí también me llegó esa información de microbiota que permitiría combatir eficazmente el Helicobacter, así que creo que es muy significativo lo que usted ha traído a colación. Eso, gracias. Por cáncer gástrico, no es menor. Sí, voy a terminar este punto para poder ir. Y lo otro que quiero destacar también
es al estudiante Esteban Castro del Colegio Mayor de Peñalolén, que también lo vi a través de los medios. Estudiante de primero medio, está representando a Chile en la Expo Ciencia Nacional Milchet en Brasil 2025. Esta es una importante feria de ciencias a la que consiguió un pase tras crear un novedoso purificador de aire. También yo creo que, a ver, esta comisión está bien siempre enfocada en legislar, en escuchar, pero también hace poquito tuvimos la oportunidad de conocer a un grupo de estudiantes de un colegio de Conchalí, del Liceo Abdón Cifuentes, en donde ellos también nos mostraban los trabajos que realizan, y también creo que es importante destacar lo que hacen nuestros niños, niñas y adolescentes en el área de las ciencias. Por lo tanto, también quiero pedir a la comisión un acuerdo para enviar una carta de felicitaciones al alumno y, bueno, desear que le vaya muy bien, y ojalá también en algún momento tenerlo presente en esta comisión para que nos hable sobre su proyecto. ¿Tomo el acuerdo entonces? Acordado. Diputado Yar. Gracias, Presidenta. Muy buenos días. Eh, Estaba viendo que hoy día en Vida, Ciencia y Tecnología, en el Mercurio, salió un reportaje porque en Francia quieren que la Unión Europea prohíba las redes sociales a menores de edad. Y ese es un proyecto de ley que se presentó, que de hecho el diputado Palma, autor, yo soy autor también, y que está radicado en la Comisión de Educación. Y yo creo que no debería estar en educación, pero me gustaría que si lo podemos solicitar como comisión de ciencia, porque me parece que es acá donde debería tramitarse este proyecto de ley, aprovechando que está la ministra, y varios países ya han solicitado la prohibición, o sea, en Brasil ya se hizo, en España, en Australia, y Francia está pidiendo que toda la comunidad europea, la Unión Europea, vea este proyecto de ley. Hay varios expertos que están a favor de este proyecto de ley porque lamentablemente es una crisis silenciosa en la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y el proyecto va por esa línea. Se puede perfeccionar, lo podemos tramitar. Acá yo he visto que como hemos trabajado, por ejemplo, la inteligencia artificial, creemos que podemos dar una buena tramitación a ese proyecto de ley. Yo, Presidente, y si es que así la comisión lo permite, solicitaría ese proyecto a esta comisión para poder darle una agilidad al proyecto de ley. Eso, Presidenta, aprovechando que estamos en varios. Ok, vamos a solicitar entonces el traslado del proyecto a esta comisión para comenzar con la tramitación acá. Sí, diputado. Sí, sobre el punto complementar, ya lo hemos hablado con el diputado Gerson, es un proyecto transversal, magnífico, que ha tenido acogida incluso en los medios. Y hay un par de importantes científicos, uno de ellos Elías Arap, que es de la quinta región, que escribió un libro que se llama El cerebro roto, justamente haciendo referencia al impacto que tiene las redes hoy día a nivel neurológico en los menores y en los infantes. Gracias. Ok, ok. ¿Estamos entonces? Bueno, vamos a entrar a la orden del día para poder avanzar con el proyecto en cuestión. Esta sesión especial ha sido citada con el objeto de continuar con la votación en particular del proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Hemos invitado a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señora Aysén Echeverri Escudero. La acompañan las asesoras legislativas Paloma Herrera y Camila Aguayo. Vamos entonces. ¿Podemos tener los... Sí, Presidenta, estábamos revisando el artículo 16. El diputado Giordano había presentado una indicación, pero me avisó que la iba a retirar. Así que el artículo sigue sin indicación. Entonces estamos igual que la semana pasada, con el artículo, con la misma redacción, tal cual. Solo aclarar que el último, el último inciso no es parte del numeral 3, sino que es un inciso aparte.
quedó mal puesto en el comparado. El que señala si alguno de los miembros del Consejo Asesor hubiera sido acusado, eso es el inciso segundo del artículo, no es parte del numeral 3. Ok. Le voy a dar la palabra a la ministra. Sí, muy breve. Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, este artículo establece inhabilidades que son similares y consistentes con las que existen en otros cuerpos legales. Entendemos que hubo una discusión respecto de la palabra acusado en la última sesión. Nosotros revisamos la legislación penal y efectivamente la calidad de acusado es incluso después de la formalizado y por lo tanto las aprehensiones que existían de algunos de los diputados respecto al principio de presunción de inocencia queda salvado por la categoría específica de la palabra acusado en la legislación penal. Gracias, Presidenta. Aló, ya. Diputado Lago Marcino. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio saludar a la ministra y a su equipo, así como a todos los colegas. Yo solamente quería recordar el debate que tuvimos en la última sesión, más allá del último inciso, que quizás fue lo más vistoso en cuanto a la discusión que se dio la semana pasada, pero creo que sería que eventualmente positivo que se evaluara alguna inhabilidad respecto a conflictos de interés. Quizás el Ejecutiva podría plantear la disponibilidad de, de presentar alguna indicación en los próximos trámites a fin de que haya alguna, quizás no tan estricta, porque efectivamente puede aquello impedir que personas capacitadas sean parte del Consejo, pero efectivamente yo creo que le haría bien al proyecto de ley tener alguna inhabilidad que impida que hayan conflictos de interés. Entonces, preguntarle por su intermedio, presidente, cuál sería la disponibilidad del Ejecutivo de evaluarlo y en ese sentido eh, podríamos, podríamos ver la posibilidad o ver la votación. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, efectivamente, tomamos nota de la discusión la semana pasada y es parte de los ajustes del paquete de indicaciones que presentaríamos en el segundo trámite para precisamente perfeccionar el proyecto en esta materia. Así que tomamos nota de la sesión pasada y nos comprometemos a hacerlo. Votamos el artículo 16, ¿sí? ¿Votación separada? Perfecto. 16, ya. ¿En votación, entonces? Explica bien la votación, sería para que... Vamos a votar entonces el artículo 16, con excepción de su inciso final. Se va a votar por separado. Ya. ¿Todos? ¿Todas? ¿Diputado Sáez? O sea, cualquier tecla, digamos, no la que yo te indique. Sorry. Resultado de la votación, por la afirmativa, 7 votos. Ya. Muy bien. Y ahora votamos el inciso. Por separado el inciso final. ¿En votación? ¿El inciso final? ¿Han votado todos? Resultado de la votación. Resultado de la votación por la afirmativa, 6 votos, 1 abstención. Aprobado. Aprobado. Ya. El artículo 17 contiene las causales de cesación en el cargo y no tampoco ha sido objeto de indicaciones.
si les parece. No, no, si les parece que lo aprobamos. Sí. ¿Sí? Ah, de veras que esto es más o menos. Ya. Si les parece, votamos ahora. En votación. ¿Falta alguno, verdad? ¿No? Presidente, resultado de la votación por la afirmativa, 7 votos. Aprobado por unanimidad. Artículo 18. El artículo 18 tiene una indicación del Ejecutivo para reemplazar en el inciso primero el guarismo 9 por 6. Presidente. ¿Ministra? La indicación del Ejecutivo que cambia el quórum de funcionamiento quedó superada por el rechazo de la indicación que cambiaba la composición del Consejo. Al rechazarse la composición del Consejo, esta indicación pierde sentido porque en el fondo quedamos con el Consejo inicial del proyecto. ¿Y retira la indicación entonces? ¿Hay que rechazarla? Entonces votemos y rechazamos. En votación. La indicación 55A del Ejecutivo. No, para que caiga. Hay que argumentar antes, claro. Presidente, rechazado por unanimidad, presidente. En el artículo 18. Hay días y días. ¿En votación ahora? Sí, Estamos el en 18. votación. Estamos en votación al artículo 18. ¿Han votado todos? ¿Todas? Resultado de la votación por la afirmativa, 7 votos. Aprobado. El artículo 19 tiene una indicación del Ejecutivo en la letra A para reemplazar en el literal A la expresión agencia por APDP. La letra B para agregar la siguiente letra E nueva. Coordinar con el ANSI en los casos en que la APDP, en el ejercicio de sus competencias, según lo dispuesto en la presente ley, detecte infracciones o vulnerabilidades derivadas del uso de sistemas de inteligencia artificial que puedan comprometer la seguridad de las redes, sistemas informáticos, servicios esenciales u operadores de importancia vital regulados en la Ley 21.663. En tales situaciones, la APDP repetirá los antecedentes a la ANSI para que dentro de su ámbito de atribuciones evalúe el riesgo y determine las medidas de seguridad pertinentes. Asimismo, la APDP podrá solicitar a la ANSI un informe sobre la evaluación y tratamiento del incidente, sin perjuicio de las competencias propias de cada organismo. Dicho informe será considerado por la APDP al fundamentar sus decisiones y resoluciones. C. Agrégase la siguiente letra F nueva. F. Ejercer las demás funciones y atribuciones que la ley le encomiende. Eso que sí. ¿Se ofrece la palabra respecto a las indicaciones? ¿O el Ejecutivo quiere agregar algo, ministra? Muchas gracias, presidente. Efectivamente, esta indicación es parte del conjunto de indicaciones que se incorporaron para hacer explícita la coordinación que tiene que existir entre la Agencia de Protección de Datos Personales y la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad. Como ustedes saben, el proyecto se presentó cuando esas otras agencias estaban todavía en proceso de ser aprobadas y por lo tanto lo que busca es establecer una, ojalá, perfecta coordinación entre estas agencias que están encargadas de las materias digitales dentro del Ejecutivo. Sigue abierta la palabra. Si alguien quiere. ¿Tenemos a la votación, secretaria? ¿La indicación en conjunto con el artículo? ¿Estamos en votación?
Un segundo, ahora sí. Estamos en votación. La votación, 7 votos a favor. Aprobado el artículo con la Muy bien. Perfecto. Artículo. invitado online. Por un momento. Vamos al artículo 20. El artículo 20 tiene en la página 50 del comparado en el sistema. La indicación 55C del Ejecutivo es para reemplazar el artículo 20 por el siguiente. Artículo 20. Espacios controlados de pruebas para la IA. Los órganos de la Administración del Estado con facultades fiscalizadoras y o regulatorias dentro de sus respectivas competencias podrán habilitar espacios controlados de prueba que fomenten la innovación y permitan la investigación, desarrollo, prueba y la validación de sistemas innovadores de IA. La habilitación de estos espacios deberá garantizar el respeto a los derechos fundamentales, la seguridad, la democracia y la protección del medio ambiente, así como la prevención y mitigación de riesgos en ciberseguridad y protección de datos personales. Los órganos que habiliten espacios controlados de pruebas proporcionarán orientación y supervisión con miras a detectar riesgos significativos sobre los derechos fundamentales de las personas, asegurados por la Constitución Política de la República, la salud, la seguridad, la democracia o el medio ambiente, así como también para probar y demostrar la eficacia de las medidas de mitigación propuestas. Un reglamento expedido por intermedio del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación establecerá los criterios mínimos para la creación, funcionamiento y supervisión de los espacios controlados de prueba. Los órganos que habiliten estos espacios deberán adecuar sus normativas internas conforme a este reglamento, estableciendo condiciones específicas de acceso, seguridad, evaluación de riesgos y mecanismos de supervisión aplicables a los sistemas que se prueben en dichos espacios. En caso de que se detecte un riesgo significativo que pueda afectar los derechos fundamentales, la salud, la seguridad, la democracia o el medio ambiente, el operador del sistema de IA deberá adoptar medidas inmediatas y apropiadas de mitigación. De no implementarse adecuadamente estas medidas, los órganos competentes estarán facultados para suspender temporal o permanentemente la prueba si no se logra mitigar el riesgo significativo detectado. También hay una indicación, la 55 de la diputada Laura, para eliminar el artículo 20 y la 55 bis del diputado Palma para modificar el artículo 20 en el siguiente sentido. Añádase después del término órganos, la expresión y organismos con competencias fiscalizadoras. Para eliminar en el inciso primero la expresión durante un periodo limitado antes de su introducción en el mercado o su puesta en servicio, para incorporar en el inciso segundo tras la palabra órganos la expresión y organismos, para agregar en el inciso tercero, luego de la palabra órgano, la frase y organismos, y para agregar un nuevo inciso final. Los órganos y organismos de la Administración del Estado que habiliten un espacio controlado de prueba deberán dictar un reglamento que regule su creación, funcionamiento y supervisión. Este reglamento deberá establecer los criterios, condiciones, duración y mecanismos de evaluación aplicables a los sistemas desarrollados en dicho espacio. Eso es, presidente, sobre el artículo 20. Esa es la palabra, el Ejecutivo. Ah, sí, al Ejecutivo y luego va a retirar. Ministro. Ahí sí. Entramos a este capítulo del proyecto que son las medidas de apoyo a la innovación, que es uno de los elementos que le entrega balance a la estructura en su conjunto. El artículo 20 en particular se refiere a estos, se llaman espacios controlados de prueba, son más conocidos como sandbox regulatorios. Es una técnica que está bien difundida en países desarrollados, está bien recomendada por la OECD, que básicamente lo que permite es facilitar la innovación en colaboración público-privada con un cierto rayado de cancha. Básicamente, las nuevas tecnologías desafían a la regulación permanentemente y estos espacios controlados de prueba lo que permiten es testear cómo esta tecnología impacta en la regulación vigente y por lo tanto hacer ajustes para que no entre en contradicción con la regulación y hacerlo en un trabajo coordinado entre el sector público y el sector privado. En el caso de Chile tenemos experiencias con sandbox regulatorios en la Comisión de Mercado Financiero, la CMF los ha implementado, entendemos con una muy buena evaluación y a propósito de la transversalidad de la inteligencia artificial, uno de los elementos que a nosotros nos parecía muy importante era que para darle dinamismo a la implementación y creación de estas tecnologías, todos aquellos órganos que son regulatorios, es decir, que están a cargo de una materia específica, tengan la posibilidad, no la obligación, porque aquí es facultativo,
tengan la posibilidad de habilitar que el sector privado testee sus tecnologías y con el ojo del regulador entender cómo opera o cómo se condice o cómo puede entrar en contradicción con la regulación y de esa forma tener este diálogo que permite ir ajustando la tecnología y la regulación en paralelo. Se hicieron varias preguntas en sesiones anteriores respecto de los costos asociados a esto. Hicimos el análisis y la verdad es que muy variado. Puede pasar de 10 millones de pesos a proyectos de 450 o 500 millones de pesos, dependiendo de la amplitud del sandbox, de la tecnología que se quiere testear. Y en ese sentido, lo que la norma apunta a hacer no es a obligar a que estos se creen, sino que a entregarle las facultades a los organismos que estimen pertinente hacerlo para que lo puedan hacer y en caso de que lo hagan, entregarle un marco normativo que además se complementa con un reglamento del propio ministerio con el objetivo de dar transparencia de cómo esto está funcionando o no. Esta es una norma que para el Ejecutivo es particularmente importante porque nos permite tener una regulación moderna que contempla los estándares que, por ejemplo, la OECD está promoviendo en materia de regulación tecnológica y de colaboración público-privada. Gracias, señor presidente. Sáenz. Gracias, presidente. Quisiera preguntarle a la ministra con su intermedio, como el financiamiento o el costo de estos sandbox es más bien variado y esta es una posibilidad que es facultativa para cada regulador, eso quedaría establecido, por ejemplo, si la CMF quisiera hacerlo en 2026, eso quedaría establecido mediante una glosa en la ley de presupuesto de cada regulador en función de lo que quieran hacer en relación a su planificación anual, ¿no? Sí, efectivamente podría hacerse a través de una glosa específica o también como parte de los proyectos de desarrollo tecnológico que tienen los propios servicios, como parte de los proyectos de modernización o de digitalización, dependerá probablemente del tamaño del sandbox y de la estrategia presupuestaria de cada servicio. ¿Alguien quiere hacer otra consulta al respecto? Sí, yo quiero hacer una pregunta a la secretaria. Veo que la indicación de la diputada Laura, no sé si se refiere al artículo original o, o, al, o a la indicación que presenta el Ejecutivo que reemplaza el artículo. Entonces mi pregunta es, ante la duda, ¿qué hacemos? ¿Votamos primero la diputada Laura? Perdón. La indicación de la diputada Labra o si votamos la del Ejecutivo, la nueva, con eso no tiene sentido la de... Presidente, no corresponde votar indicaciones para eliminar artículos, por lo tanto lo que corresponde es votar en la indicación 55C del Ejecutivo. Perfecto. Entonces, ¿en votación? Ahora estamos en votación. El resultado de la votación, por la afirmativa, 7 votos. Todo por unanimidad. Quedó, sí, quedó constancia el retiro de la indicación del diputado Palma, ¿no es cierto? Ah, perfecto, ya. Claro. En el artículo 21, la indicación 56A del Ejecutivo lo reemplaza por el siguiente. Artículo 21. Responsabilidad generada a partir de espacios controlados de prueba para la IA. Los operadores en los espacios controlados de pruebas para la IA responderán de cualquier perjuicio causado a terceros como resultado de la experimentación realizada en el espacio controlado de pruebas, siempre y cuando los operadores respeten las disposiciones de esta ley, el reglamento a que se refiere el artículo precedente y las orientaciones proporcionadas por los órganos de la Administración del Estado que habiliten estos espacios controlados de prueba, estarán exentos del pago de las multas administrativas a las que se refiere el artículo 24 de la presente ley, sin perjuicio de la responsabilidad por los daños que pudieran causar. La utilización de un espacio controlado de prueba no es un requisito habilitante para el desarrollo, prueba y validación de los sistemas de IA, así como su distribución, introducción en el mercado, puesta en servicio o cualquier actividad realizada por un operador y no exime de las obligaciones y responsabilidades establecidas en esta ley. La indicación 56 de la diputada es para eliminar el artículo, la 57 del Ejecutivo es para agregar un inciso tercero nuevo. La utilización de un sandbox no es un requisito habilitante para la introducción del mercado o puesta en servicio de un sistema de IA y no exime de las obligaciones establecidas en esta ley.
La 57 bis del diputado Palma para modificar el artículo 21 en el siguiente sentido. Para agregar un nuevo inciso tercero. Lo anterior no obsta a la responsabilidad dispuesta en el artículo cuarto del DFL 1 19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado. Y para añadir un inciso cuarto en el siguiente sentido. La utilización de un espacio controlado de pruebas no es requisito habilitante para la introducción del mercado o puesta en servicio de un sistema de IA y no exime de las obligaciones establecidas en la ley. Eso es, presidente, sobre el artículo 21. Diputado Palma. No viene nada, pero ahora señales. ¿El Ejecutivo quiere agregar algo en este punto? Muy breve, presidente. Este artículo se complementa con anterior y básicamente lo que hace es establecer el incentivo, que es la no aplicación de multas administrativas cuando se hace en este espacio, pero mantiene la regulación vigente respecto a cualquier daño o perjuicio que es el estándar en estas materias. ¿Alguno de los colegas, diputados y diputadas, quiere hacer alguna otra consulta? ¿Votemos? ¿Vamos a votación? Usted nos indica que vamos a votar. 56A, la 57, claro, está subsumida en la 56A. En votación. Estamos votando. Ya. Resultado de la votación: por la afirmativa, 8 votos. Aprobado por unanimidad. Perfecto, muchas gracias. Vamos al artículo siguiente. Le va a faltar otro papel. Permiso, me voy a tomar café. Artículo 22. Solo hay una indicación de la diputada Laura, que es para eliminar la letra A del artículo. Eso es. ¿Ministra? Ah. Diputado Laura, ¿cómo está? Muchas gracias, secretaria. Yo creo que aquí llegamos a un punto que es fundamental, que son las partes del proyecto de ley que dejan estar exclusivamente dirigidas a materia regulatoria, sino que también a las medidas de promoción, que sin lugar a duda todas ellas son siempre iniciativas exclusivas del Ejecutivo porque implican generalmente recursos. Y uno ve que el artículo es bastante escueto en comparación con lo abultada que es la ley en general. Entonces, desde esa perspectiva, eh, presidente, si pudiera por su intermedio la ministra comentarnos qué más se podría eh, agregar a las medidas de promoción para empresas de menor tamaño. Eh, Obviamente aquí parece una declaración de intenciones más bien en lo que es relevante promover la realización de iniciativas de sensibilización, creación de capacidades, y está exclusivamente en términos de promoción, fomentar la participación de representantes de empresas de menor tamaño en el Consejo Asesor Técnico de IA, eh, lo cual, de hecho, esa letra C me parece que, que no sé si corresponde porque la forma de elegir el consejo asesor no está en otra parte. ¿Cómo podríamos robustecer más las medidas de promoción de la innovación, del emprendimiento en inteligencia artificial? Creo yo que eso ha sido uno de los grandes planteamientos, incluso en la etapa de audiencia, en que nos decían, bueno, está lo regulatorio, pero qué es lo que se hace promoción de esta iniciativa? Muchas gracias, presidente. ¿Ministra? Gracias, presidente, por su intermedio al diputado Lago Marcino. Efectivamente, este proyecto entero se entiende y requiere de una actividad de fomento de parte del Estado
que tiene que ser robusta. En concreto, desde el Ejecutivo se están impulsando distintas medidas, algunos proyectos de ley que apuntan en esa dirección y que son complementarios con este, como es el proyecto de ley de la Agencia de Financiamiento del Desarrollo, AFIDE, que impulsa el Ministerio de Economía, el proyecto, bueno, la ley ya de compras públicas innovadoras, que precisamente apunta a generar mecanismos de compra por parte del Estado con foco en pymes, pero en pymes innovadoras. Y también lo que se aprobó recientemente en un proyecto misceláneo, que es la extensión del plazo para el crédito tributario a la investigación y desarrollo, que es un conjunto de medidas que en el fondo apuntan desde lo regulatorio a fomentar este tipo de prácticas. A esto se suma eh, lo que se hace desde el Ejecutivo extralegal, ¿verdad? Con la Política Nacional de Inteligencia Artificial y su plan de acción, su hoja de ruta, que como hemos dicho en otras ocasiones, ya se ha transformado en una política de Estado. Nosotros mismos tomamos la política de IA que venía del gobierno anterior y simplemente la hemos ido complementando, donde a partir de esa política se están destinando recursos focalizados para investigación y para desarrollo en materia de inteligencia artificial. Se está fomentando la creación de infraestructura, como el concurso que tiene abierto Corfo, precisamente 7 millones de dólares para infraestructura en inteligencia artificial, con los trabajos que se está haciendo con Sense, con Chile Valora. En fin, hay 177 medidas que hoy día están en proceso de implementación. Si mal no recuerdo, llevamos más del 70%, eh, sí, por ahí, 60, quizás me pasé un poco, pero que ya está en proceso de implementación y terminado. Por lo tanto, si bien en este caso específico las medidas están asociadas a los sandbox, que sabemos que son muy útiles para las pymes, existe este otro gran conjunto de medidas, AFIDE, compras públicas innovadoras, incentivo al I+D, más el eje de área prioritaria en lo presupuestario de inteligencia artificial, que vienen a complementar el componente de fomento del proyecto. Gracias, presidente. Diputado Lago Marcino, ¿quiere agregar? ¿Podemos? Sí, ya que la indicación es para eliminar, votemos el artículo, presidente. Perfecto. Votación del artículo. Dado la votación por la afirmativa, 8 votos. Unánime, ¿no? Sí. Perfecto. Corresponde una indicación, la indicación 59 de la diputada Labra, que es para agregar un nuevo artículo en este título. El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, en el marco de las funciones y atribuciones establecidas en la Ley 21.105, en coordinación con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, promoverá el desarrollo ético y responsable de la inteligencia artificial en el país, con pleno respeto a los derechos fundamentales garantizados por la Constitución y las leyes, y establecerá medidas de apoyo a la innovación basadas en sistemas de IA. Para ello podrá solicitar la colaboración tanto de entidades o personas del sector privado como de universidades del país, conforme a lo expuesto en las letras F y M del artículo 5 de la Ley 21.105. Eso es, presidente. ¿El Ejecutivo tiene alguna opinión respecto de la indicación? El, sí, a ver, la línea de la indicación va en la línea que hemos planteado nosotros en el proyecto de ley y hace referencia a facultades que hoy día el Ministerio de Ciencia, por lo tanto, nos parece que solo refuerza ideas que ya existen, no nos oponemos. Pero para entender bien, ¿no, no le produce un lío al Ejecutivo que agregamos el artículo? Simplemente refuerza puntos para tener precisión, para... Claro, es que el proyecto tiene, o sea, perdón, el artículo tiene tres partes, que es coordinar con otros, que ya lo hacemos
promover el desarrollo ético de la IA que está en la idea matriz del proyecto y solicitar la colaboración de universidades que también es parte de las facultades que ya tiene el ministerio. Entonces, nunca es malo reforzar, pero entendemos que esto ya está incorporado en la regulación vigente o en lo que ya hemos aprobado dentro del proyecto. ¿Votemos? Ya son 59. En votación. La indicación 59 de la diputada Laura. Resultado de la votación por la afirmativa, 8 votos. Aprobada la indicación. ...23 en el sistema. El artículo 23 tiene la indicación 60A del Ejecutivo para modificarlo en el siguiente sentido. A. Agregas en el encabezado del inciso primero, luego de la palabra confidencialidad, la frase en el uso de sistemas de IA. B. Agregas el siguiente inciso final nuevo. Lo anterior sin perjuicio de otras leyes que resulten aplicables, que regulen el acceso, tratamiento y protección de esta información. La indicación 60 del Ejecutivo agregaba el siguiente inciso anterior, lo anterior sin perjuicio de otras leyes que resulten aplicables, que queda subsumido en la indicación anterior. Eso, presidente. Ministra. Sí, esto es parte del paquete de indicaciones para incorporar el componente de uso que faltaba en la primera versión del proyecto. Entonces, solo consistencia. ¿Votemos? ¿En votación? Sentada en conjunto con el artículo. Resultado de la votación por la afirmativa, 8 votos. Aprobado. Unánime. Vamos al siguiente. Tiene una indicación del Ejecutivo para reemplazarlo por el siguiente. Artículo 24. Infracciones. Para efectos del ejercicio de las atribuciones de la Agencia de Protección de Datos Personales se considerará como infracción A. Gravísima. El uso de un sistema de IA que contravenga con lo dispuesto en el artículo 6 sobre usos de riesgo inaceptables. Se considerará además infracción gravísima la reincidencia de una misma infracción grave dentro de un año. B. Grave. El incumplimiento de las reglas dispuestas en el artículo 8 para los usos de alto riesgo. Se considerará además infracción grave la reincidencia en una misma infracción leve dentro de un año. C. Leve. El incumplimiento de las obligaciones de transparencia dispuestas respecto de los usos de sistemas de IA de riesgo limitado del artículo 10. Se considerará además infracción leve cualquier infracción a las obligaciones que esta ley establece y que no tenga señalada una sanción especial. Las sanciones dispuestas en este artículo se aplicarán sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 21.719 en caso de que la infracción involucre el tratamiento de datos personales y resulte aplicable su régimen sancionatorio. 60 bis de la diputada Yomans para reemplazar en el literal A del artículo 24 la expresión la puesta en servicio o la utilización por el uso de un sistema de IA de riesgo inaceptable a la que se refiere el artículo 6. Y 61 del diputado Aedo para introducir en el artículo 24, letra B, la siguiente frase final, así como la omisión de la información de procedencia del contenido a que se refiere el artículo 12 bis. Eso es, presidente. Artículo nuevo que ha incorporado el reemplazo del Ejecutivo. Voy a retirar mi indicación. ¿Ok? Para hacer esto. ¿Se ofrece la palabra al ministro? Gracias, presidente. El régimen de infracciones es consistente con el régimen de riesgo, es el espejo por el lado de las infracciones y las modificaciones que se hicieron a propósito de la indicación del Ejecutivo fue precisamente para dar consistencia con el componente de uso de la IA en lugar de solo el riesgo asociado. Eso. Sigue abierta la palabra. Permítame, ministra, solo una cuota de humor. Vamos muy rápido porque junto al diputado Sáez tenemos las esferas de los 7 poderes. También veíamos Goku cuando pequeño. Así. Eso. ¿Votemos?
En votación entonces la indicación 60B del Ejecutivo. Resultado de la votación: por la afirmativa, 8 votos. Aprobado por unanimidad. Indicación 25. La indicación 60 bis de la diputada Yomas no se pone en votación por ser contradictorio con lo ya aprobado. Artículo 25. La indicación 62A del Ejecutivo es para modificarlo en el siguiente sentido. A. Reemplázase el inciso segundo por el siguiente. En la determinación de la cuantía de la multa administrativa, en cada caso concreto, se tomarán en consideración todas las circunstancias pertinentes de la situación particular y se tendrá debidamente en cuenta: 1. La duración de la infracción y sus consecuencias, considerando el propósito del uso y alcance del sistema de IA, así como, cuando proceda, la gravedad, intensidad, probabilidad de ocurrencia y duración de sus efectos, así como el número de personas afectadas y el nivel de los daños ocasionados. 2. El tamaño y volumen de las ventas anuales del operador que comete la infracción. 3. Las acciones emprendidas por el operador para mitigar los perjuicios o los daños sufridos por las personas. 4. El grado de cooperación con las autoridades nacionales competentes con el fin de remediar la infracción y mitigar sus posibles efectos adversos. 5. El rol específico que cumple el proveedor, implementador, representante autorizado, importador y o distribuidor en la cadena de valor de la inteligencia artificial. D. Agrégase un inciso final nuevo: cuando por unos mismos hechos y fundamentos jurídicos el infractor pudiese ser sancionado con arreglo a esta ley, y a otra u otras leyes de las sanciones posibles se le impondrá la de mayor gravedad. Aquí también había otra indicación del Ejecutivo, la 62, que queda superada por la anterior. La indicación 63 de la diputada Labra es para agregar en el inciso primero, letra A continuación de la palabra con y antes de la palabra multa, la frase amonestación escrita o. Y para agregar el siguiente inciso final nuevo: las responsabilidades en que incurra una persona natural o jurídica por las infracciones establecidas en esta ley se entienden sin perjuicio de las demás responsabilidades legales, civiles o penales que pudieran corresponderle de acuerdo a la normativa vigente. Eso, presidente. Ministra, yo tengo una consulta, una pregunta, solo para clarificar bien, porque las multas son altas, son contundentes, digamos. La pregunta es, ¿estas multas es para todo desarrollador de sistema de inteligencia artificial independiente que, por ejemplo, esa inteligencia artificial termine en empresas que son distribuidoras, por ejemplo, de productos? Estoy pensando en Mercado Libre, que estuve el otro día, por eso lo pongo de ejemplo. No es solo multas destinadas a desarrollos de inteligencia artificial en, no sé, sistemas como el ChatGPT, sino que abarca todo, incluso aquellas que están destinadas a la inteligencia artificial a temas de comercialización, de distribución de productos, etcétera. Es para tenerlos bien claro que no es solo a un sector de la industria, sino que es a todos los desarrolladores, ¿no? Gracias, señor presidente. Efectivamente, eso fue parte importante de la discusión y de los comentarios que recibimos de los expertos al comienzo de la tramitación del proyecto de ley. Y es por eso que se agregó el numeral 5, ¿verdad? Que señala que se debe considerar el rol específico que cumple el proveedor, implementador, representante autorizado, importador o distribuidor en la cadena de valor de la inteligencia artificial. Y esto porque las responsabilidades están asociadas a distintos actores durante la cadena de valor. Hay una responsabilidad que es el que desarrolla, por ejemplo, el modelo de lenguaje, y si lo hace mal o lo hace infringiendo estas reglas, se le aplicarían a él las sanciones, pero luego ese modelo de lenguaje puede ser utilizado para ventas en Mercado Libre, para diagnóstico de salud en otro ámbito, puede ser utilizado, qué sé yo, para entregar información respecto a un servicio público. Y es por eso que a la hora de aplicar las infracciones, tiene que mirarse quién incurre en esa infracción y qué responsabilidad le cabe respecto de la cadena de valor. Entonces, a su pregunta, si el problema está en el desarrollador del modelo de lenguaje, Mercado Libre en este caso, que simplemente lo aplica, no tendría responsabilidad porque efectivamente no es dentro de la cadena de valor aquel que incurrió en la infracción. Y ese es el objetivo de ese numeral
5 en particular. Y respecto a las multas, son altas, pero son las que existen hoy día en la Ley de Protección de Datos Personales, por lo tanto, lo homologa. Y por último, en el último inciso, efectivamente puede ocurrir que respecto de un sistema se apliquen infracciones o ocurran infracciones por ley de inteligencia artificial y de datos personales. Y es por eso que se establece esta norma de que se aplicará la mayor sanción y no la acumulación de todo. Diputado Blanco Martínez. Muchas gracias, presidente. Yo creo que entramos a otro punto que es de discordia. Ahora bien, uno ve que la oposición, que quizás debería ser el contrapunto, no está muy presente en la comisión, más allá del diputado Lidayu, que se agradece su presencia por su intermedio. Quizás siento yo, esto lo digo en mejor de los sentidos, que estamos dando una discusión que puede ser ficticia y que no se puede reflejar necesariamente en la sala respecto de estos artículos, dado que hay carencia de la oposición en la comisión. Habiendo dicho eso, yo creo que en materia de infracciones, eh, la- las acotaciones que se hacen en el inciso segundo, que versan sobre la proporcionalidad de la misma, eh, a mí me parece que están bien planteadas en cuanto a que tienen que ser proporcionales al tamaño de la empresa, en el numeral 2 el tamaño y el volumen, las acciones emprendidas por el operador para mitigar los perjuicios, el grado de cooperación. Ahora, a mí me gustaría poder que el Ejecutivo pudiera explicarnos un poco eh, cuál sería el camino que debería seguir estos procedimientos en concreto. Es decir, se desarrolla el proceso de fiscalización por parte de la Agencia Nacional de Datos Personales. Es la misma agencia la que impone en primera instancia la multa, y cuáles serían eventualmente también las instancias de apelación, para conocer el camino que tendría estos actos administrativos infraccionarios. Si en segunda instancia habría que reponer, habría que ir a la Corte de Apelaciones. ¿Cuál sería el camino en la eventualidad que una empresa no estuviera de acuerdo incluso con la misma proporcionalidad? Eh, Porque, por ejemplo, la Agencia Nacional de Datos Personales, aquí están a modo propositivo las características de proporcionalidad, que debe ser proporcional al tamaño y volumen, pero en el caso hipotético, que sin considerar estas observaciones, la Agencia Nacional de Datos Personales puso una multa de 5.000 UTM, que son 327 millones de pesos a una empresa pequeña, la termina matando. Entonces, eh, a mí me gustaría tener más certeza que, que, esta- que estos criterios van a ser efectivamente ocupados y que van a haber las instancias determinadas para que se pueda apelar y se pueda eventualmente corregir una infracción que está mal calculada en cuanto a su proporcionalidad. Muchas gracias, presidente. Ministra. Eh, Gracias, señor presidente. Es súper pertinente lo que menciona el diputado Lago Marcino, y efectivamente en los artículos siguientes, el artículo 26 y 27, lo que se hace es aclarar el procedimiento en sede administrativa en la Agencia de Protección de Datos, siguiendo y consistente con lo que señala la Ley de Protección de Datos, donde se establecen bueno, lo veremos en los artículos siguientes, pero obligación de fundamentar la respuesta, de incorporar mucha información para efectos de que, y esto está en el artículo 27, en caso de que una persona o una organización sancionada considera que no se aplicó bien la norma, pueda recurrir también en sede judicial, lo que está contemplado en el artículo 27. Y lo menciono porque es el proceso de fiscalización y sancionatorio es muy relevante y es relevante que quede muy establecido en la ley, y esto es lo que se desarrolla en los artículos siguientes
precisamente para responder a las preocupaciones del diputado. Diputado Lago Marcino. ¿Alguna? Sentido A del Ejecutivo con el artículo. Sí. Un segundo. Diputado Lago Marcino. ¿Podemos votar el inciso primero separado del resto del artículo, por favor? Sí, no hay inconveniente. Secretaria, ¿podemos votar de esa forma? Ah, ya, en un segundo lo van a poner en el sistema y lo votamos de esa forma, diputado. En votación. Falta un voto, creo, ¿no? Es que habíamos 8, no sé. Sí, por favor. En votación. Resultado de la votación, 7 votos a favor, 1 en contra. Pago. Ahora votamos. Perfecto. En votación. No está en votación. En votación. Resultado de la votación, por la afirmativa, 8 votos. Aprobado. Modificaciones 62 y 63 no se ponen en votación por estar contradictorios con la ya aprobada. Artículo 26. La indicación del 64A del Ejecutivo para reemplazarlo por el siguiente. Artículo 26. Procedimiento administrativo sancionador. La determinación de las infracciones que cometa un operador por vulnerar las prohibiciones o incumplir las obligaciones establecidas en esta ley, así como y la aplicación de las sanciones correspondientes, se sujetará a las siguientes reglas especiales. A. El procedimiento sancionatorio será instruido por la Agencia de Protección de Datos Personales de acuerdo con sus competencias y atribuciones legales. B. La Agencia de Protección de Datos Personales podrá iniciar un procedimiento sancionatorio de oficio o a petición de parte. Al inicio del procedimiento, la APDP deberá dictar una resolución que disponga la apertura del expediente y designar un funcionario o funcionaria responsable en la instrucción del procedimiento. C. La APDP deberá presentar una formulación de cargos que deberá contener una descripción clara y precisa de los hechos que configuran la infracción en contra del operador en que describa los hechos que configuran la infracción, los incumplimientos o infracciones detectadas, las normas infringidas y cualquier otro antecedente que sirva para sustentar la formulación. D. La formulación de cargos debe notificarse al operador conforme a lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley 19.880 a su domicilio postal o a su dirección de correo electrónico. E. El operador tendrá un plazo de 15 días hábiles para presentar sus descargos. En esa oportunidad podrá acompañar todos los antecedentes de hecho y de derecho que estime pertinentes para desacreditar los hechos imputados o que permitan desestimar total o parcialmente su responsabilidad. Junto con los descargos, el operador deberá fijar una dirección de correo electrónico a través de la cual se realizarán todas las demás comunicaciones y notificaciones posteriores. F. Si existen hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, la APDP deberá disponer la apertura de un periodo probatorio de hasta 10 días hábiles. Este plazo se contará desde el día siguiente a la notificación de la resolución que ordene su inicio, conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 19.880. Durante este periodo podrán presentarse todos los medios de prueba admisibles en derecho. Que la Agencia de Protección de Datos Personales dará lugar a las medidas o diligencias probatorias que soliciten operadores sus descargos, siempre que sean pertinentes y necesarias. En caso de rechazo, deberá fundar su decisión.
H. Los hechos investigados y determinación de las responsabilidades se regirán por las reglas de valoración de la prueba conforme a la sana crítica. Y la Agencia de Protección de Datos Personales tendrá amplias facultades para solicitar antecedentes o informes que contribuyan a la determinación de la infracción y sus efectos. J. La resolución que dicte la APDP deberá ser fundada y resolver todas las cuestiones planteadas en los cargos, pronunciándose sobre cada una de las alegaciones y defensas formuladas por el operador, y contendrá la declaración de haberse configurado la infracción a las prohibiciones o el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley por el operador según corresponda, la sanción correspondiente o la solución de cargo. Esta resolución deberá ser notificada al operador e indicar los recursos administrativos y judiciales que procedan contra ella en conformidad a esta ley, los órganos ante los que debe presentarse y los plazos para su interposición. La resolución de la agencia que resuelve el procedimiento por infracción de ley será reclamable judicialmente conforme al artículo siguiente. K. En caso de que la Agencia de Protección de Datos Personales considere que se ha verificado la infracción, en la misma resolución ponderará las circunstancias que agravan o atenúan la responsabilidad del infractor e impondrá la sanción de acuerdo con la gravedad de la infracción cometida conforme a los criterios establecidos en esta ley. L. El procedimiento administrativo de infracción de ley no podrá superar los 6 meses, salvo que circunstancias excepcionales debidamente fundamentadas justifiquen su prórroga por una única vez. La indicación anterior del Ejecutivo reemplazaba solamente el literal J, que es igual. Eso es entonces. Presidente. ¿Dado algo, Marcino? Muchas gracias, presidente. Yo creo que esta materia en cuanto procedimental se ve afectada por por el dinamismo de esta materia. Quizás en 5, 10 años más vamos a tener una capacidad tan grande en inteligencia artificial que va a ser mucho más sencillo poder responder a un proceso sancionatorio de estas características. Pero hoy día en el estado del arte de la inteligencia artificial, donde efectivamente la explicabilidad no es muy importante o tiene ciertas debilidades, me preocupa hoy, y quizás en un futuro sea muy distinto esto, que el operador tenga un plazo de 15 días hábiles para presentar sus descargos. No creo que en 15 días hábiles hoy pueda una empresa ante una infracción que eh, eventualmente tenga relación con una cuestión no voluntaria, es decir, producto de la complejidad misma de la inteligencia artificial, desarrollar descargos que permitan fundamentar adecuadamente la respuesta a una eventual infracción. Y obviamente el espacio probatorio de 10 días me parece bien, pero la elaboración de los descargos me parece que el plazo puede ser muy acotado para un tema altamente complejo. ¿Ministra? Sí, gracias, presidente. En materia de procedimiento, nosotros tomamos la decisión de no innovar respecto de el procedimiento establecido en la Ley de Datos Personales. Como es la misma agencia, y como lo hemos discutido en oportunidades anteriores, es muy probable que muchas de las infracciones a la Ley de Inteligencia Artificial estén asociadas a infracciones de datos personales también. Decidimos mantener el mismo procedimiento por los mismos plazos. La única diferencia sustantiva que hay es respecto de la certificación de, perdón, se llama, para decirlo precisamente, la certificación de reclamo o de apertura de expediente, que es un trámite adicional que tiene el procedimiento en la ley de datos personales, que en el caso de inteligencia artificial nos pareció que sobrecomplejizaba, entendiendo que son procedimientos similares. Pero respecto del específico de los plazos, de los tiempos, de las etapas, es el procedimiento que está establecido en la propia ley de datos personales y por eso se hacen las referencias también. Entendiendo que hay distintas materias, eh,
¿existiría la posibilidad de que se incorpore una prórroga para la presentación de descargo? Es decir, que eh, el operador pueda solicitar una prórroga de otros 15 días o 15 días hábiles para presentar los descargos, de requerirlo. Lo digo porque efectivamente uno le gustaría armonizar algunas materias procedimentales, pero las vulneraciones en materia de datos generalmente son explicables al no ser de inteligencia artificial. Pero esta materia en particular, hoy día en el estado del arte, es mucho más compleja y uno no le gusta, uno le gustaría que sea un proceso equilibrado y que el operador pueda realizar efectivamente sus descargos teniendo claridad de, de lo que sucedió. Y hoy día no es tan fácil llegar a esa claridad. Nosotros no vemos inconvenientes en que se agregue quizás como indicación o en segundo trámite, como ustedes prefieran, pero sí, no nos parece mal. ¿Se puede agregar un punto como una indicación ahora si lo suscribimos? ¿Sí? Y así lo dejamos resuelto ahora, ¿no? Lo incorporamos a la... ¿Les parece que lo puedes redactar de inmediato? Pero hazlo si quiere a mano y así. Ah, bueno, perfecto. ¿Lo incorpora acá, directo? ¿Se lo envía? Lo manda al grupo, verás que tenemos. De comentar que citamos para hoy día en la tarde, ya, a las 5:30, sí, porque, sí, mira, porque la próxima semana no hay, eh, porque es feriado, 21 de mayo, sí, y además no vamos a poder citar extraordinario el próximo martes, por ejemplo, porque es la acusación constitucional, se vota y están suspendidas todas las comisiones del día martes. Entonces, para no... Y luego viene la semana distrital, es decir, vamos a volver en junio. Bueno, además lo hicimos porque mañana hay sala. Les quiero recordar que mañana hay sesión extraordinaria. Está ingresada, me dice en el WhatsApp. ¿La puedes leer simplemente? La indicación del diputado Lagomarsino es para incorporar en la letra E del artículo 26, luego el punto seguido, la siguiente frase. El operador podrá solicitar una prórroga de 15 días hábiles hasta por una vez para presentar sus descargos. Eso es. O sea, un mes van a tener finalmente. Votemos, en votación. ¿Cuál es la indicación? ¿Podemos votar de otra forma? ¿A mano alzada? ¿Cómo? ¿No? Tú vas leyendo ya. Indicación del diputado Lagomarsino en conjunto con la indicación 64A del Ejecutivo. Diputado Lagomarsino. Diputado Lilayú. Diputada Molina. Diputado Olivera. Diputado Oyarzo. Diputado Palma. Diputado Sáez. Decía. A favor. Perfecto, unánime. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión y estar en hora de término, la sesión se levanta.